debilidades que hay en mí se desvanecerán por el poder de tu amor. debilidades que hay en mí. Gloria sea al Señor, amados todos, sean bienvenidos a la casa del Señor, hoy miércoles de victoria, así que cada uno de ustedes, bienvenidos a la casa de nuestro Señor Jesucristo, así que en su casita usted también póngase de pie y estemos listos con nuestra Biblia, nuestro cuaderno, nuestra agenda, nuestro esfero y juntos aprendamos de la palabra del Señor, amén. Gloria a Dios, vamos a orar en esta tarde.
Bendito Dios y Padre amado, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por el alimento que usted ha puesto en nuestra mesa el día de hoy. Gracias por cuidar a cada uno de nuestros familiares, Padre Celestial. Le pedimos en el nombre de Jesús, oh Dios mío, que usted esté bendiciendo, cuidando y protegiendo a cada familia, a cada compañero de lucha, a cada hermano, Señor bendito, y que en esta tarde, Señor, podamos aprender de su palabra para ponerla en práctica. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en esta tarde y vamos a hacer en el libro de los Salmos, en el capítulo número 134. Tiene 3 versículos muy lindos que en esta tarde vamos a leerlos. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y como tema dice, exhortación a los guardas del templo. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Y el último versículo dice, desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Gloria sea al Señor. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor en esta tarde. Invito a usted que incline su rostro y oremos al Señor. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, infinitamente por la libertad que tenemos de leer su palabra. Le pedimos en el nombre de Jesús que cada día, Señor, sea usted impartiendo sabiduría, conocimiento, retentiva a cada uno de nosotros, Padre Celestial, para aprender de su palabra y ponerla en práctica. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados. Vamos a dejar en esta tarde con nosotros al pastor Leonardo. Gloria a Dios. Gracias. Dios les bendiga, amados todos, en esta preciosa noche. Damos gracias a Dios por su infinito amor, su infinita misericordia. Dios es bueno y agradecemos a Dios por eso. Los brazos de Dios están extendidos a todo aquel que quiere un abrazo de parte del Padre. Yo le invito a tomar asiento en este momento, los presentes, usted que está en su casa. Le pido en el nombre de Jesús, prepare su corazón. Vi un video hace un tiempo y alguien estaba hablando de la oración y dijo lo siguiente: antes de orar, pensemos esto. Y él explicaba, vamos a orar, vamos a hablar con el Padre, vamos a permitir que Dios escuche nuestra voz. Nos vamos a comunicar con el reino de los cielos. Y en esta hora yo también le digo a usted, prepare su corazón, entendamos antes de entender las Sagradas Escrituras, que vamos a recibir la palabra de Dios. Sintámonos bendecidos, regocijados en Dios de poder tener un espacio físico y virtual también en el cual Dios nos nutre espiritualmente. Hoy tenemos un tema muy importante. El tema de hoy es los tiempos finales o el fin de los tiempos también. Y damos gracias a Dios por esta enseñanza. Espero que sea de edificación. Prepare un esfero si así usted lo quiere hacer. Prepare un cuaderno para que pueda anotar los versículos bíblicos. Es una enseñanza muy sencilla, pero a la vez muy edificante también. Entonces, yo le pido que oremos en esta preciosa tarde y comencemos esta enseñanza. Bendito Dios y buen Padre, te doy gracias por este día. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Te pido en el nombre de Jesús, perdones nuestros pecados, abras nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón, mi Dios. Envía una palabra, Señor, que nos pueda causar, Señor, en nuestro corazón a sentir el corazón de carne que deberíamos tener, y que, como dice tu palabra, que pongas un corazón de carne y quites el corazón de piedra que hay en los seres humanos, en nosotros. Te damos las gracias, Señor, por todo y te bendecimos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar asiento los presentes? Antes de esto yo quiero recordar
lo siguiente, algo que usted ya sabe. Nuestra regla de fe. Nosotros tenemos un lema en nuestra congregación que es el siguiente: enseñamos la palabra de Dios. No enseñamos algo que hemos aprendido de otros. Lo que aprendemos de otros es una añadidura a la información que Dios nos da a través de las Sagradas Escrituras. Pero no enseñamos lo que otros nos enseñan. Practicamos lo que otros nos enseñan, tomamos lo bueno y desechamos lo malo. Pero nuestra regla de fe, también escuchamos mentores, leemos libros, información, pero todo aquello está por debajo de las Sagradas Escrituras. Nosotros enseñamos la palabra de Dios y por obvias razones, nuestra regla de fe es la Biblia. De ahí es la fuente, las Sagradas Escrituras, es la fuente de toda nuestra información, de toda nuestra revelación. Ella nos regula, nos enseña y nos exhorta también a poner en práctica lo que aprendemos. Nuestra regla de fe es la Biblia, no es el pastor, no son los libros científicos, no son las redes sociales, no son los sueños de alguna persona. No. Nuestra regla de fe es la Biblia. Así que en base a eso, el tema de hoy son los tiempos finales o el fin de los tiempos. Y en base a eso surge una pregunta antes de ver cuáles son los tiempos finales o qué es el tiempo final. Y según la Biblia, ¿existe o no existe los tiempos finales o el fin? Es una pregunta que se nos viene a la mente, ¿no? Nosotros somos seres creados que necesitamos ser alimentados de la palabra de Dios y ella como fuente inspiradora, reveladora, como fuente única, como regla de fe, nos hace pensar si existe o no existe los tiempos finales o existe un fin. Y vamos al libro de San Mateo, capítulo número 24, versículo 14. Mateo, capítulo número 24, versículo 14. Dice lo siguiente. Vamos a ver si según la Biblia existe o no existe un fin. El fin de los tiempos, el fin del mundo, si existe o no existe. Mateo 24, 14 dice lo siguiente. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá, ¿qué cosa? El fin, dice la Biblia. Entonces, según las Sagradas Escrituras, según la Biblia, según este libro sagrado y regla de fe de nosotros, sí existe un fin. Existe un fin según la Biblia. Ahora, según la misma Biblia, las mismas Escrituras, entonces si existe un fin, ¿qué es el fin de los tiempos? ¿O qué es el final de los tiempos? ¿O qué es el fin del mundo? Según la Biblia, si la Biblia nos dice que existe, entonces ¿qué es? ¿Qué significa? Y yo he anotado un concepto sencillo, sacado con un contexto bíblico, que es el siguiente. El fin es la conclusión, escúcheme, el fin es la conclusión o el término de un conjunto de sucesos permitidos por Dios y que afectan a la vida de los seres humanos y que dan paso a otra etapa de la historia bíblica. Qué precioso. Voy a repetir, si usted puede anótelo, si no después de la transmisión puede volver a escuchar este concepto. ¿Qué es el fin de los tiempos según la Biblia? El fin de los tiempos es la conclusión de un conjunto, o sea, el término de un conjunto de sucesos permitidos por Dios y que afectan a la vida de los seres humanos, los cuales dan paso
a otra etapa de la historia bíblica. Entonces, ¿qué es el final de los tiempos? Es un conjunto de acontecimientos que nosotros, que a nosotros se nos describe en la Biblia y que Dios los permite. Tal vez Dios no los provoque, pero Dios los permite y que dan paso a una nueva etapa. Ahora, ¿cuándo será el final de los tiempos o el final de estos acontecimientos? Leamos la Biblia, estoy dando una introducción en el libro de San Mateo, capítulo 25, versículo 36. ¿Cuándo será? La Biblia nos dice que si existe un fin, nuestra Biblia o la Biblia, en nuestra regla de fe, ella nos dice que si existe un fin, nos dice que es el fin. Y ahora nos hacemos otra pregunta. ¿Cuándo entonces será el final de los tiempos o de todos estos acontecimientos? Y leamos Mateo capítulo número 25, versículo número 36. Dice así la palabra del Señor. ¿Cuándo será el final de los tiempos? Mateo 25, 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Mateo 25, 36. Entonces, ¿existe un fin? Sí existe. ¿En qué existe un fin? Sí existe. Existe un fin. ¿Qué es el fin? Es un conjunto de acontecimientos permitidos por Dios. ¿Y cuándo será el fin? Mateo 25, 36, ¿no? No, me he equivocado en la cita bíblica. Por favor, me puede buscar. Dice ese versículo que ya le corrijo la cita bíblica. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Mateo 24, 36, gracias. Pero el día y la hora nadie sabe. Nadie sabe cuándo será el final de los tiempos. Ni por más que venga alguien y le diga, Dios me dijo, eso es antibíblico. No existe ser humano sobre esta tierra, por más poderoso, por más buscador de Dios, por más que sea una persona que ore, por más que sea una persona que ayune, por más que sea santo, por más que sueñe, por más que diga que el mismo Dios bajó de los cielos y le dijo la fecha, no es correcto. La Biblia dice en Mateo 24, 36, nadie sabe. Ahora yo quiero que usted repita conmigo lo siguiente. Nadie sabe el fin. Nadie sabe el fin. Vamos a repetir nuevamente. Nadie sabe la fecha del fin. Nadie sabe la fecha del fin. Pero sí hay señales del fin de los tiempos. Pero sí hay señales del fin de los tiempos. Entonces hemos anotado 3 señales significativas para nosotros poder entender cuándo será o cuándo estará cerca el final de los tiempos. Y la primer señal del fin de los tiempos, según la Biblia, es que vendrán falsos cristos y falsos maestros. Repita conmigo, la primera señal consiste en que vendrán falsos cristos y falsos maestros. Esa es la primera señal que las Sagradas Escrituras nos da de que el fin de los tiempos se acerca. ¿Existe el fin según la Biblia? Sí. ¿Cuándo será el fin? Nadie sabe, pero hay señales que Dios nos ha dado para entender que el fin de todos los tiempos se acerca. Entonces la primer señal, hay muchas más señales, usted podrá encontrar sin exagerar 10 señales, pero hoy vamos a recordar 3 señales importantes
para darnos cuenta y entender que el fin de los tiempos se acerca. Y la primera es que vendrán falsos cristos y falsos maestros. Mateo capítulo número 24, versículo número 30. Mateo 24, 30. Mateo 24, 4. Dice la Biblia que vendrán falsos cristos y falsos maestros. Vamos a analizar lo de falsos cristos. Mateo 24, versículo 4 al versículo 5. Respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos, ¿qué cosa? Engañarán. Va a venir gente que va a decir: yo soy el Cristo. En estos tiempos, yo creo que de lo que yo sé, de lo que yo conozco, mínimo en la vida que Dios me ha permitido tener, he visto por lo menos unos 12 casos de personas que han dicho: yo soy el Cristo. Ahora, hay una característica muy importante que nos ayuda a entender cómo saber si ese es el Cristo verdadero o el Cristo falso. Porque la Biblia dice que vendrán falsos cristos y falsos maestros. Esa es una señal del final de todos los tiempos. Y mire, cuando venga alguien o usted escuche en las noticias, vea en la televisión y le diga: yo soy el Cristo, el que ha de venir, yo soy el Hijo de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. No dice en la tierra. Cuando venga el Cristo verdadero, vendrá con toda su gloria y todo su poder de las nubes. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo número 4 que al venir el Señor vendrá del cielo. No vendrá de nacimiento, Él ya vino, ya nació. Esa es una de las señales más grandes que Dios nos puede dar, de que el Cristo al que esperamos no es un Cristo que volverá a nacer de mujer como lo hizo de la Virgen María. Ya lo hizo una vez, ya no tiene que volver por una mujer. Ahora Él creció, vivió 30 años, vivió una vida de ministerio de 3 años, fue ascendido al cielo a preparar morada para nosotros, y cuando el verdadero Cristo venga, vendrá del cielo. No vendrá por nacimiento, no aparecerá en la tierra, vendrá del cielo. Y dice la Biblia que todo ojo le verá al Señor. Entonces, cuando usted se entere, la primer señal del final de los tiempos más importante que usted pueda recibir de parte de Dios, es que usted sabrá de falsos cristos, de falsos salvadores. Según la Biblia, que es nuestra regla de fe, no ha venido todavía nuestro Señor a recoger a su iglesia. Él está en los cielos aún. Cualquier persona que se proclame en esta hora, cualquier persona que diga en cualquier parte del mundo, por más que sea en el mismo Israel, en Estados Unidos, en Rusia y en cualquier país del mundo, y diga: yo soy el Cristo, es falso. Y cuando usted sepa eso, vea en las noticias, abramos nuestro entendimiento, porque esta es una de las señales más importantes de que la venida de Jesús está cerca. Dice la Biblia que vendrán falsos cristos y falsos maestros. Esa es la primera señal, las primeras señales más importantes. Ya explicamos acerca de los falsos cristos, vamos a escuchar acerca de los falsos maestros. Ahora, ¿por qué
se acumulan maestros? Porque hay una sed constante en el ser humano de saber la verdad. Hay una comezón de oír. Nos pica el oído por oír hablar de Dios. Y por el ser humano no haber tenido un discernimiento, no haber tenido un entendimiento, se equivoca y escucha a cualquier persona que pueda hablar inspirado por su propio razonamiento y no por la palabra de Dios. La gente tiene deseos de oír de Dios. El problema de nosotros es que le creemos a todo el mundo. Creemos a un libro de filosofía, creemos al libro de Nostradamus, creemos al vecino, creemos al amigo, creemos al conocido que va en el bus. Pero hemos dejado de creer en las Sagradas Escrituras, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, que es nuestra fuente de inspiración, nuestra fuente de revelación, el libro sagrado. Y por eso se amontonan un poco de maestros a hablar la palabra conforme a sus propios razonamientos. Segunda de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 3, dice lo siguiente: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, lo dice la Biblia, no lo digo yo, segunda de Timoteo 4:3, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propios pensamientos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus propias fábulas. Ahora, hay una manera de no caer en el engaño. Habrá una manera de no caer en el engaño del diablo. Porque el diablo, nuestro adversario, toma la mente de las personas cuando aquellas no se dejan usar por Dios, toma sus mentes y los usa conforme a la voluntad de nuestro adversario. Ahora, ¿cómo no caer en ese engaño entonces? Vamos a leer la Biblia en el libro de San Lucas, capítulo número 24, versículo 44 y versículo 45. ¿Cómo no caer en este engaño? ¿Qué dice la Biblia? Vendrán falsos cristos y vendrán falsos maestros que querrán engañarlo a usted. Entonces, ¿cómo no caer en esos engaños? Vámonos a la Biblia. Lucas, capítulo número 24. Lucas, capítulo número 24, versículo número 45. Lucas 24, 44 y 45. Y les dijo, estas son las palabras, Jesús estaba hablando a sus discípulos, estas son las palabras que os hablé, aún cuando estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45, esta es la parte que nos interesa bastante relacionado a este tema. Diga conmigo, entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Usted quiere entender la palabra de Dios. Usted quiere discernir, porque una cosa es leer, otra cosa es observar. Cuando usted lee, usted solo está viendo las letras. Pero cuando usted observa, entra un análisis. Pero la Biblia no se la lee solamente entendiéndola en nuestra mente. La Biblia se la lee ayudado de la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién hace ese trabajo? El mismo Dios. Por eso el versículo 45 de Lucas 24 dice lo siguiente, que fue Jesús quien le abrió el entendimiento a las personas, a los discípulos. ¿Para qué? Para entender las Escrituras. Diga conmigo, yo necesito entender las señales del final de los tiempos. Ya no repita, pero para eso usted y yo necesitamos que el mismo Dios
nos abra el entendimiento. No sé, para darme a entender, es como que usted vea, yo tuve un caso hace muchos años en Guayaquil, que una persona adicta a la droga me dijo, yo quiero salir de la droga. Y conversaba constantemente con él, y un día me dijo, me encontré una Biblia, pero como estaba tan deseoso de droga, compré hierba y con las hojas de la droga, de la Biblia, preparé mi cigarro, me dijo esa persona. Esa persona no tenía el entendimiento abierto. Si usted y yo tenemos el entendimiento abierto, nos vamos a dar cuenta que lo que tenía en la mano no era un libro, era la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Entonces, para entender las señales de los últimos tiempos, yo necesito que Dios abra mi entendimiento para darnos cuenta de las señales y no dejarnos engañar por el uno o por el otro, o como dice la Biblia, por cualquier viento de doctrina, por cualquier palabra bonita, por cualquier canción bonita. Necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento. Es como cuando yo decía hace un ratito, yo decía, antes de venir a la iglesia, usted y yo debemos pensar, ¿a dónde voy yo? Usted no va a las 4 paredes, aunque puede tener 4 paredes, o puede tener mucho más, puede ser un edificio más hermoso, puede ser una iglesia grande, pero más que un edificio grande, más que un lugar bien bonito, un lugar donde usted se sienta cómodo y en familia, más que eso, es la casa del Señor. Es como cuando usted va a orar, usted y yo debemos entender, ¿qué voy a hacer yo? Voy a conversar con el Padre. ¡Wow! Cuando usted va a orar, por más sencilla que sea su oración, Dios no se sorprende de palabrerías. Dios quiere saber, perdón que use esta palabra, que aquí en la sierra se usa, Dios quiere saber por último la chulla palabra, quiere decir la única palabra, la chulla palabra que hay en su corazón. Dios la quiere escuchar, a Dios no le interesa la palabrería. Y antes de venir a la casa del Señor, antes de orar, yo debo decir, wow, me voy a comunicar con Dios. Ya se puso a pensar. Pero para que eso suceda, queridos amigos, los que están aquí, los que están presentes, para que eso suceda, Dios tiene que darme un entendimiento. Todo tiene su principio, todo tiene su fin. Eclesiastés capítulo número 3 te dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay tiempo de plantar y de arrancar lo plantado. Hay tiempo de lluvia y tiempo de sequía. Hay tiempo, hay etapa para todo. Un día nacimos, un día fue creada esta tierra. Dios, dame la inteligencia, dame el entendimiento, Señor. Permite, Señor, que mi mente se abra y mi alma se abra y yo entienda que así como un día hubo un Génesis, que significa principio en el idioma hebreo, como hubo un Génesis, existe un Apocalipsis. Existe un término de las cosas. Cuando nosotros como seres humanos no entendemos y pensamos que Dios solamente nos creó para trabajar y para pagar deudas, para vestir y para tener esto y tener lo otro y dejarle a nuestros hijos herencia, todo eso es bueno, pero cuando no entendemos eso, cuando no entendemos lo principal, que es que un día estaremos delante de Dios, usted y yo, y tendremos que dar cuenta a Dios. Y yo le aseguro, la Biblia dice que al hombre se le está permitido nacer una sola vez y después de eso el juicio. Yo le aseguro que un día usted, yo, mi esposa, mis hijos, todos vamos a estar delante del tribunal de Dios. Y ahí no va a valer cuánto usted lloró por las deudas, cuánto lloró por la luz, cuántas lágrimas causaron sus hijos. Ahí lo único que va a importar es que usted creyó en Dios, recibió a Jesús en su corazón y usted será libre, si así lo ha hecho, del castigo eterno que es el infierno. Entonces, necesitamos que Dios nos revele. ¿Cuál es el tema de hoy? Los tiempos finales. Y una de las señales de los tiempos finales es que vendrán falsos cristos
y falsos maestros. Ya vimos cómo debería venir Dios. Así venga yo mismo y le diga, vea, Dios me ha revelado que yo soy el Cristo. Sería el primer mentiroso. No existe hombre que nazca de mujer nuevamente. Solo fue Jesús de Nazaret, que fue engendrado por el Espíritu Santo mediante María. Después nació, creció 30 años, a los 30 años comenzó su ministerio, hasta los 33, murió en la cruz, resucitó y se fue al cielo. Y cuando venga, vendrá del mismo modo como se fue. Vendrá en su poder y gloria desde los cielos. Si usted lo verá, la Biblia dice que todo ojo lo verá. Todo. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero todo ojo verá la venida de Jesús de Nazaret. Segunda de Timoteo, capítulo número 3, dice lo siguiente. Y quiero que me ponga bastante atención en esto. Segunda de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 1. Dice lo siguiente. También debes saber esto, dijo el apóstol Pablo al joven Timoteo. También debes saber esto. O sea, ponga atención lo que voy a decir. También debes saber esto, según de Timoteo 3:1, que en los postreros días, o sea, en los tiempos finales, cuando el mundo se va a acabar, dice, vendrán tiempos peligrosos. Escúcheme lo que le voy a decir. Esto no es para que usted se asuste. Ya le voy a decir el propósito de las señales de los tiempos. No es para que usted se asuste, pero es un propósito de Dios, para que usted tome otra actitud. La palabra peligrosos o tiempos peligrosos viene de una palabra griega que se pronuncia chalepos. Y esta palabra significa feroces. Y esa misma palabra chalepos se la usa solamente 2 veces en la Biblia. La primera es en Mateo 8:28, la historia del endemoniado de Gadareno. Se la usa para contar la historia de un hombre que estaba endemoniado. Y también se la usa aquí en 2 de Timoteo 3:1. Y se la usa para describir, porque eso significa esta palabra feroz, significa para describir una ferocidad, pero diabólica. Escúcheme para que usted vaya entrando allá donde Dios nos quiere llevar a la edificación del alma. Esta palabra chalepos, usada en 2 de Timoteo 3:1 y en Mateo 8:28, significa feroces, pero significa feroces dando a entender una ferocidad, una maldad, una crueldad no humana, sino diabólica. Y mire lo que dice 2 de Timoteo 3:1, que vendrán tiempos peligrosos, o sea, vendrán tiempos que sufriremos una feroz, una furia, una ira, una maldad diabólica, de demonios. No una maldad ahí mala, no que el niño, mira cómo son los niños nacen con maldad, dice la gente, y cuando está amamantando le muerde el pezón a la mamá y le ala el pelo a los niños y son malcriados. No. Cuando la Biblia dice que vendrán tiempos peligrosos de ferocidad diabólica, está diciendo que son cosas que acontecerán, que nunca antes han acontecido en la vida de nuestra humanidad. Y escúcheme esto. No deje de poner atención, escúcheme. Siempre, toda la vida, escúcheme, toda la vida ha habido hombres corruptos. Toda la vida, desde los tiempos de Moisés, desde los tiempos de Noé, desde los tiempos de Adán. Toda la vida ha habido asesinos, toda la vida ha habido falsos cristos, toda la vida ha habido falsos maestros, ha habido guerras. Ha habido pestes, toda la vida ha habido guerras, pestes, toda la vida ha habido terremotos, toda la vida ha habido hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, infieles, impetuosos, infatuos,
infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Toda la vida ha habido personas que se meten a la casa de las mujeres y se las llevan cautivas por los pecados que han tenido. Siempre ha habido estas cosas. Toda la vida. Pero en los últimos tiempos, diga conmigo, pero en los últimos tiempos va a ser de una manera feroz, como nunca lo he visto en mi vida. Sí, porque ¿sabe por qué explico esto? Porque la gente dice lo siguiente, póngame atención, la gente dice lo siguiente: hay un temblor, hay una tempestad, el mar se agita, hay sequía, hay toda la vida ha habido eso. Esas no son las señales principales para darnos cuenta que la venida del Señor está cerca, para que llegue el final de los tiempos. Esas no son las señales. Ese es el principio de las señales. Ahora, ¿cuáles son las señales verdaderas? La primera ya lo dije: vendrán falsos cristos y falsos maestros. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Pedir a Dios que nos ayude a entender cuáles son las verdaderas señales que nos dan a entender que la venida del Señor está cerca. La primera es que vendrán falsos cristos y falsos maestros. Segunda señal muy importante que usted y yo debemos entender. Escuchen, muy importante lo que vamos a hablar en esta tarde. ¿Cómo sabemos que la venida de Cristo y el final de los tiempos viene? ¿Cómo sabemos que nuestro juicio, diga, cómo saber que nuestro juicio se acerca? Yo le voy a contestar. La primera es: vendrán falsos cristos y falsos maestros. Y la segunda es que el aumento del conocimiento será como nunca antes en la vida. La segunda señal de que Cristo está cerca y que el final de los tiempos y el final de la gracia está cerca es el aumento del conocimiento. Y yo quiero leer con ustedes Daniel capítulo número 12, versículo número 4. Daniel capítulo número 12, versículo número 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, ¿qué dice? Aumentará. La ciencia aumentará. El conocimiento aumentará. Yo no sé qué le ha pasado a los niños. Ahora, cuando un niño nace innato con un conocimiento que parece que lo hubiera aprendido de otro. Ahora, como padres, no nos dejemos engañar. Escúcheme. Como padres no nos podemos dejar engañar de nuestros hijos. Ellos podrán ser más inteligentes en relación a la tecnología, pero nunca serán más sabios que sus padres. Ellos podrán saber manejar la computadora, la laptop, las transmisiones, el WhatsApp y todo aquello, pero nunca serán más sabios que sus padres. Así que el consejo de un padre, escúchenme los jóvenes, los niños que están aquí, el consejo de su padre, de su madre, de sus abuelos, vale oro. Vale oro. Hay un dicho que dice: si escuchas consejo, llegarás a viejo. Pero la inteligencia en los niños ha crecido como nunca en la vida se ha visto en esta tierra. Y yo quiero hacer una comparación. Escúcheme, quiero que usted razone conmigo. En la creación, o sea, en los tiempos de Adán, en la era adámica se llama eso, en la creación no había internet. En la creación no había celular, no había computadoras, no habían viajes espaciales, no había avión,
no había carros, no había equipos de sonido, no había energía eléctrica, no había WhatsApp, no había Facebook, no había cámaras filmadoras, no había micrófonos, no había parlantes, no se había descubierto el ADN, no se había descubierto el GPS, no se había descubierto el 5G, ni el 4G, ni el 3G, ni el GMS, no se había descubierto, no se habían descubierto las bombas atómicas ni nucleares, no se había descubierto la robótica, que ahora los robots reemplazan a un ser humano. Yo el otro día estaba chateando y le preguntaba a una persona, oiga, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Por favor, deme un número para hacerme entender, parece que usted no me entiende. Y me dijo, usted está hablando con un robot telefónico. No existía en los tiempos de Adán eso. No habían las vacunas. No había nada de eso. La tecnología, la ciencia, el conocimiento que describe Daniel en el capítulo 12, versículo 4, ha aumentado. Ahora yo quiero que usted razone conmigo. Esto que yo acabo de leer y de decir en este momento, escúcheme, no existía ni hace 100 años. La mayor señal de que el fin de los tiempos está cerca y que Cristo viene por su iglesia, por su pueblo, por los que le aman, por los que le recibieron, por los que le han honrado, por los que le buscan, por los que tienen sed de Él, es que vendrán falsos cristos y falsos maestros y que el conocimiento se ha aumentado. Seamos muy generosos y digamos, escúcheme, seamos muy generosos y digamos que esto que acabé de nombrar surgió hace 200 años. Supongamos que fue hace 200 años. El mundo bíblico, escúcheme, el mundo bíblico lleva 6,000 años. Todo lo que no ocurrió desde Adán hasta hace 200 años, máximo, que yo digo 100, pero hasta hace 200 años, creció el mundo en el conocimiento, en la ciencia, lo que no creció en 6,000 años. ¿Sabe cuándo escribió Daniel esta profecía de Daniel 12:4? Hace 2570 años aproximadamente. Hace 2570 años, el Señor inspiró al profeta Daniel para escribir estas palabras. Lo que no pasó en presencia de Daniel, lo que no pasó en presencia de Abraham, lo que no pasó en presencia de Noé, lo que no pasó en presencia de Adán, pasó recién hace 100 años. La mayor evidencia de que Cristo viene por su pueblo es que vendrán falsos cristos y falsos maestros y que el conocimiento se aumentará. No existían todas estas cosas, con toda seguridad. Ahora yo quiero razonar con ustedes también. ¿Por qué Dios permite estas señales del final de los tiempos? ¿Será para que usted se asuste? ¿Será para que usted esta noche no pueda dormir? Primer cosa que quiero añadir a este tema. Dios no quiere causar miedo en nadie de nosotros. Cuando Dios dice algo en la Escritura, en su palabra, es para advertirnos algo. Es para que nosotros nos pongamos atentos a qué está pasando a nuestro alrededor. Es para que entendamos y quedemos advertidos de algo que va a acontecer. ¿Por qué Dios, escúcheme, por qué Dios permite las señales de los tiempos? No porque Él está haciendo un show ni una película, es para que nosotros estemos advertidos y tengamos conocimiento. Y por último, para que Él también quede libre y de decirle a usted y a mí el día que estemos en el juicio: yo te dije, ¿cuándo me dijiste que venía, Señor?
Te mandé todas las señales que tenías que ver y no quisiste saber de mí. Me despreciaste, despreciaste mi casa, despreciaste mi palabra, despreciaste las profecías. No es para que usted se asuste. Yo no quiero que usted, yo, ni mis hijos, ni mi esposa, el día de hoy no vayamos a dormir porque el final de los tiempos está cerca y Jesús viene por su iglesia. No, yo quiero que usted se vaya motivado, que Dios tan bueno, que me da oportunidades, que me hace entender que Él ya mismo viene para que yo recapacite, para que yo cambie de actitud, para que diga, Cristo está cerca. Debo cambiar, dice la Biblia, el que roba ya no robe, el que adultera ya no adultere, el que mienta ya no mienta. Ese es el propósito, no es asustarnos, no es llenarnos de información, es para que usted y yo veamos las señales que el mundo no ve. Diga conmigo, yo quiero ver lo que otros no ven. Hay un dicho que dice, más ciego es el que no quiere ver que el que no ve. Cristo está cerca. El final de los tiempos está cerca. Dice la Biblia que los días serán acortados a causa de los escogidos. Nos queda poco tiempo. No es para tener miedo, es para agradecer. Gracias, Dios, a pesar que yo soy malo, porque la Biblia dice que nosotros somos malos, a pesar que soy malo, a pesar que tengo mi falla, a pesar de todo eso, tras eso me muestra señales de que tú ya vienes. Es para sentirnos agradecidos con Dios. ¿Sí me hago entender? Dios nos está haciendo entender. Dice la Biblia en Santiago 1:5, aquel que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios, que Él le dará en abundancia y sin reproche alguno. Si aún usted piensa que Dios es un Dios que nunca castiga a sus hijos, que Dios nunca pone a las cosas en su lugar, que es un Dios solo que está acariciando, la Biblia dice que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. No sé si usted conoce este término, yo sé que sí, solo se lo voy a recordar. Hay personas que cuando mueren los creman. La palabra correcta es cremar. Los creman. Los meten en un horno y salen hechos cenizas. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Nos hace cenizas. Si nosotros no abrimos nuestro corazón a Dios, nuestros oídos a Dios. Por eso es que la Biblia dice en algunas ocasiones, oye Israel, Jehová tu Dios es uno y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Dice, oye Israel. Y cuando Dios dice, oye Israel, no es porque Él considera sordo al pueblo de Él. Oye significa pon atención. Israel es el pueblo de Dios. Puede decir conmigo, yo soy el pueblo de Dios. Usted es el pueblo de Dios. Oye Israel, pon atención a lo que Dios está hablando en esta noche. Dios mismo puede venir esta misma madrugada. Y Él le va a decir, Señor, yo pensé que iba a vivir, yo estaba pensando que después de 10 años me jubilo, y el Señor vino 10 años, se te adelantó 10 años. Esta palabra no es para tener miedo, es para recapacitar. Amén. Entonces, 2 de Timoteo 3:1, repetimos, lo dijimos al principio, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, si Jesús está cerca, si el final de los tiempos está cerca, ¿qué debemos hacer? Lucas capítulo 21, versículo 36. Lucas 21, 36. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Dice lo siguiente, velad, escúcheme, ¿ya tienen? Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cuál es nuestra postura? No es una postura de miedo, sino una postura de velar, de velad.
¿Qué significa velar? Guardar, cuidar. ¿Qué cosa? Lo que Dios te está hablando en esta noche. Yo no estoy predicando un libro de ciencia ficción. Yo no estoy predicando un libro de cultura estética, de lenguaje, de matemáticas. Yo estoy predicando la palabra de Dios. ¿Y qué debo hacer con esa palabra que hoy Dios me está enseñando? Cuidarla, guardarla en mi corazón, que sea como una lámpara en medio de la oscuridad, que yo pueda conducirme en medio de la oscuridad que es el mundo, yo pueda conducirme y sacar a relucir esa palabra y decir, yo no puedo mentir, yo no puedo hurtar, yo no puedo adulterar, yo no puedo robar, yo no puedo matar, yo no puedo ser infiel, porque Dios me dijo en esta mañana y tarde y noche que el final de los tiempos está cerca. Ese es el fin. Ese es el propósito de Dios. Que recapacitemos, que velemos lo que hoy Dios nos ha hablado. Romanos 13:11. ¿Qué dice? Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Mire lo que dice la Biblia, Romanos 13:11. Que nos levantemos de qué cosa? El sueño. Yo no estoy hablando de un sueño físico, ¿no? Sino estoy hablando, y más que eso, vámonos del otro lado, estoy hablando de un despertar. Diga conmigo, a veces no sé qué me pasa. Y ya le voy a explicar, ya no repita. Estamos dormidos espiritualmente. Espiritualmente estamos dormidos. Creemos que vamos a vivir 50, 60, 70 años, 80 años. Y nos adelantamos al tiempo. Yo a mis hijos les quiero dar esto, les quiero dar lo otro, cuando la vida puede acabar en cualquier momento. Hace unos pocos días, escúcheme, hace unos pocos días, una criatura en la ciudad de Guayaquil murió de una enfermedad terminal. Le pusieron el medicamento, costaba el medicamento, me parece que $1,500,000. Con todo el dolor del alma, porque soy padre, déjeme decirle que falleció ese niño. Nadie tenemos la vida comprada. ¿Cuánto pagaron por ese medicamento? $1,500,000, más el tratamiento, más los cientos de miles que han de haber gastado y no pudieron salvar la vida de ese niño. ¿Cuánto más nosotros que creemos que ya tenemos el cuerpo formado, que ya somos adultos, que estamos vacunados, que esto, lo otro? Podemos irnos de este mundo en cualquier momento. Por eso, diga conmigo, por eso es necesario abrir mi entendimiento a Dios. Yo quiero decirle algo en esta hora. Nunca se preocupe por decirme a mí, que de hecho no es que lo crea, pero solo para hacerme entender. Nunca se preocupe en decirme a mí, pastor, usted predica bonito, o hermano Leo, usted predica bonito. No se interese nunca, me va a hacer sentir mal. Preocúpese en recibir la palabra que usted ha escuchado el día de hoy, que escuchará el día domingo, que escuchará mañana. Preocúpese en guardar, en entender. Esto no es de elogiar a nadie, esta es la palabra de Dios. Ella no necesita que nadie la defienda, ella no necesita que nadie la quiera interpretar, ella tiene su propia interpretación. Procuren escuchar y poner atentos oídos a la voz de Dios. Entonces, hay señales del final de los tiempos. Claro, existe el fin, sí, la Biblia dice, nuestra regla de fe es la Biblia. ¿Cuáles son las señales de los tiempos, de los últimos días? Dice que vendrán falsos cristos y falsos maestros. También que el aumento del conocimiento habrá aumento de conocimiento, la segunda señal. Y la tercera señal, que con eso vamos a terminar, es la siguiente. Y déjeme decirle que esta palabra que vamos a leer ahorita,
Fue escrita así más o menos 2570 años anterior a esta fecha. Y es una de las profecías más impactantes que pueda haber en la humanidad. Esto que voy a explicar es una de las cosas más impactantes para los creyentes. Es el cumplimiento y la señal más grande de que la venida de Cristo está cerca. ¿Cuál es? La tercera, el retorno de Israel a su territorio. Le explico. Primero le leo el versículo bíblico. Amós capítulo número 9, versículo número 14. Amós 9, 14 y 15. Está hablando el profeta Amós, está escribiendo por revelación del Espíritu Santo. Y esto fue escrito hace más de 2570 años. ¿Usted se imagina? ¡Wow! Dios santo, es la mayor revelación de que los tiempos finales están cerca. Amós 9, versículo 14 y 15. Dice así: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Qué impresionante. Ese versículo de Amós capítulo número 9, versículo número 14 y 15, se refería a la nación de Israel. ¿Si puede tomar asiento, por favor? Se refiere a la nación de Israel. Ese versículo de Amós 9, del 14 al 15, se refiere a la nación de Israel. Ahora, déjeme decirle una cosa. La nación Israel es el único país, escúcheme, el único país en el mundo que en el año 70 después de Cristo fue expulsado de su tierra. Botaron a todos los judíos y fue expulsado el pueblo de Israel de su propia tierra. Pero este país, esta nación Israel, a pesar de que solo en el año 1948, el 14 de mayo, a pesar de que ellos regresaron a su tierra y Dios posesionó nuevamente a ese pueblo que salió de Israel y fueron esparcidos por todo el mundo, el 14 de mayo de 1948, Dios les permitió regresar a su tierra y se declaró la independencia de Israel. A pesar de haber pasado 2000 años desde ese entonces, en el año 70, hasta después de Cristo, hasta el año 1948, cerca de 2000 años pasaron y el pueblo de Israel nunca perdió su idioma, nunca perdió su identidad, nunca perdió su Dios. Porque estaba escrito 2570 años atrás que ellos iban a volver a poseer la tierra de donde fueron expulsados. Oiga, eso es más fácil, más difícil. Para Dios no hay imposible, ni nada fácil, ni nada difícil. Para Dios, Él lo puede todo. Pero para nuestra mente, ese acontecimiento que es señales de los tiempos finales, es más difícil a nuestra mente que vengan falsos profetas, que vengan falsos cristos. Esa señal de traer un pueblo que fue esparcido por todo el mundo. Habían judíos en Alemania, en Centroamérica, en Suramérica, habían judíos en Norteamérica, habían judíos esparcidos por todo el mundo. Y solamente fue que 2000 años después, Dios les permitió regresar a su tierra, porque Él los había prometido en Amós capítulo número 9, versículo número 14 y versículo número 15. No hay duda de que los tiempos
finales está cerca. Escúcheme, no hay duda de que cualquier momento el Señor aparece en las nubes. No hay duda de que en cualquier momento el juicio justo de Dios estará delante de nosotros. No hay duda que no pasará mucho tiempo, tal vez esta misma generación, o tal vez la generación que viene, la fecha no sabemos, el día ni la hora nadie lo sabe, pero las señales están cumplidas. Cuando usted ve un terremoto, ve una marea alta, ve una sequía, esos son señales de principios de dolores, como dice la Biblia. Pero las señales más fuertes son estas tres que yo he mencionado el día de hoy. El aumento de la ciencia, del conocimiento, de la tecnología. Lo que no sucedió en 6,000 años de historia bíblica, han sucedido en 100 años. Las películas de ciencia ficción de hace 20 o 30 años son una realidad superada el día de hoy. No sé si me hice entender. Son una realidad superada. Hace 30 años yo veía un programa de dibujos animados y salían las naves espaciales ahí. Era ciencia ficción. Ahora hay drones mejor que una nave espacial. Por eso digo, la ciencia ficción de 30 años es una realidad superada en estos tiempos. La venida del Señor está cerca. Esas son las tres señales que considero son muy importantes en la vida de un creyente. Yo solo quiero leerle algo a usted el día de hoy. Ya, gracias. Solo quiero leerle algo en esta hora y terminamos con esto. Es muy impactante lo que hemos dicho. Si usted quiere repetirlo nuevamente, en el Facebook lo puede hacer. Si quiere el estudio escrito, comuníquese conmigo, yo se lo doy. Lo que Dios me ha dado, dice la Biblia, da de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero yo quiero leerle un pasaje bíblico más. Solo se lo voy a leer. Después de eso estaremos orando y despidiéndonos del culto. Mateo 25. Confírmeme si está ahí. Mateo 25 del 1 al 13. Mateo 25 del 1 al 13. Guarde esta palabra, por Dios. Guarde, yo no quiero causar en usted miedo. Si es por miedo, olvídese. Por miedo nadie debe seguir a Dios. Nadie debe de seguir a Dios por una deuda. Nadie debe seguir a Dios porque el matrimonio está a punto de quebrarse, o porque perdió la esposa, o porque perdió el esposo, o porque perdió los hijos, o porque perdió el trabajo. Nos acercamos a Dios porque le amamos, porque lo necesitamos. Y Dios como recompensa nos bendice. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas esas cosas que usted necesita serán añadidas, dice la Biblia. Quiero leerte Mateo 25 del 1 al 13. Dice lo siguiente. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a su esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. El aceite se prendía, era como el combustible de la lámpara. Versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Las imprudentes tomaron la lámpara y no tomaron aceite. Las prudentes tomaron las lámparas y tomaron aceite para prender la llama. Versículo 5, y tardándose el esposo, porque salieron a recibir al esposo, se cabecearon, o sea, estaban dormidos. Pero repito, no es una... esto es simbólico, pero la Biblia nos da a entender que hay personas que se duermen espiritualmente. A eso es que se refiere. Es un simbolismo. Dice, se cabecearon todas y se durmieron. Versículo 6 de Mateo 25.
Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y agarraron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Versículo 9. Mas las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, o sea, las 5 vírgenes, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Una vez que se cierra la puerta, ya no hay oportunidad. Ustedes han escuchado esa canción famosa que dice una gran verdad: en vida, de muerto, así nos hagan el mejor culto, así nos hagan la mejor comida, así nos lleven por todo el barrio, así nos hagan una fiesta, así toquen guitarra, así hagan un escándalo, así todos estén felices como que fuera una fiesta, ya no sirve, es en vida. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las 5 imprudentes quedaron afuera. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, o sea, las insensatas: Señor, Señor, ábrenos. Que no le pase esto a usted. Usted escuchó la palabra el día de hoy. Versículo 12. Mas el esposo respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Wow. En otras palabras, cuando un creyente recibe la palabra de Dios y no la hace, es un ilustre desconocido delante de Dios. Versículo 13 y el consejo final. Velad, pues no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, ha de venir. Póngase de pie. Bendito Dios y buen Padre, te doy gracias, Señor. Gracias una vez más por tu amor, tu misericordia. Señor, tu palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas suceden para bien. Yo te pido en el nombre de Jesús que una vez más perdones nuestros pecados. No hay un solo perfecto aquí dentro de la congregación, ni yo mismo. Yo necesito ser lavado por la sangre del Señor todos los días de mi vida. Te pido, tenga misericordia de nosotros, Señor. Cuando te fallamos por obra, por palabra o hecho. Señor, que no seamos como esas 5 insensatas, que seamos como aquellas 5 prudentes que guardaron aceite, Señor, en sus lámparas, para que la llama no se apague, que la llama del Espíritu Santo no se apague en nuestro corazón. Señor, las señales del final de los tiempos están visibles, mi Dios. Hay falsos maestros, falsos cristos. Hay, Señor, conocimiento que nunca se ha visto, lo que no pasó en 6,000 años de historia bíblica, en los últimos 100 años. Es una realidad. No había internet, no había cómo comunicarse de un sitio a otro. No sé, alguien me está viendo en la transmisión, tal vez a miles de kilómetros. No ha habido eso. Y la mayor evidencia es que el pueblo de Israel le devolviste su territorio. En cualquier momento los cielos se abren y Jesús de Nazaret desciende. Que nos encuentre, Señor, con nuestras lámparas encendidas. Que la llama del Espíritu Santo, el gozo de la salvación, nunca se vayan de nuestra vida, Señor. Te doy las gracias por esta palabra. Levante su mano. Yo te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Nunca es tarde para comenzar. No hay niño que no pueda enseñar, ni adulto que no pueda aprender. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu repose sobre tu vida. Que la gracia de Dios esté contigo. Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Que te hayas podido arrepentir antes de partir de este mundo. Y que el Señor bendiga tu generación. Es nuestra oración, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y todos fuertes. Y el pueblo del Señor dice: amén.
Que Dios le guarde y que Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Amén.